bendiciones, como siempre, su amiga Mari Mencos y mi esposo Gus Mencos estamos con todo el deseo de compartir con usted un pasaje de la palabra del Señor para que juntos podamos ser edificados a través de ella. Le damos las gracias por estar con nosotros, por tomarse esos minutos de su tiempo para que podamos ser juntos bendecidos. Y vamos a iniciar como siempre orando. Gracias te damos, Señor, por haber dejado tu palabra, Señor, para instruirnos, y gracias por haber enviado a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, a darnos redención de nuestros pecados a través de su sangre, Señor, y regalarnos la vida eterna que nos diste desde el día que te recibimos en nuestro corazón, Padre. Te pedimos en unidad, mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, mi esposo y yo, Señor, oramos para que tú te glorifiques y que tu nombre sea exaltado a través de esta palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu favor, por su misericordia. Y a usted le damos gracias por permitirnos el honor de su presencia para que juntos podamos ser edificados a través de la preciosa palabra del Señor. Así que vamos a dar la bienvenida ya a quienes están conectando con nosotros en esta tarde. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Aleluya. Déjeme saber, como siempre, de dónde nos está viendo. Nos da mucho gusto, me da un gran gusto saludar a muchas personas, a muchos amigos y hermanos que amamos tanto. Gracias porque sus saludos nos fortalecen, sus comentarios nos llenan de aliento. Estamos siempre con el deseo de estar con usted y de compartir este tiempo, pero también queremos saber cómo está, cómo este programa lo bendice, de dónde usted nos está viendo, de dónde nos está saludando, para que nosotros también podamos devolverle ese cordial saludo. ¿Por qué no? Que el Señor les bendiga, y vamos a dar inicio ahora mismo a nuestro tema. Fortalece tu fe. La fe es una de las armas que tenemos para pelear nuestras batallas espirituales, pero muchas veces nuestra fe se debilita. Aunque seamos cristianos, aunque estemos sometidos al Señor, a veces nuestra fe se debilita. Bendiciones, Silvita. We love you and we miss you. Estamos felices de que estén con nosotros. Nuestra fe muchas veces se debilita, y más en estos tiempos que estamos viviendo esta prueba tan difícil, pero Dios la ha permitido. Recordemos también que su palabra dice que Él no nos dará más de lo que podemos soportar, y que juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Así es que mantengamos nuestra fe firme, confiando en el Señor, que Él nos va a fortalecer en medio de esta prueba y Él nos va a sacar de esta. ¿Por qué no? Efesios en su capítulo 6 y su verso 10 en adelante dice así. Vamos a leer todo el pasaje para que podamos entender, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella. Mi hermana Marita también, un saludo como siempre. Alfredito, le mandamos un saludo también, nuestro paisano. Tomasito, qué bendición saludarle. Entonces vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Y vamos a ver estos 7 artículos de los cuales necesitamos en nuestra vida para vestirnos. Imaginémonos primero qué sería de un soldado si sale a la guerra y le falta alguno de los artículos de su vestidura. Si le hiciera falta, por ejemplo, el cincho o el cinto, que es el nombre que se usa en algunos lados, en otros la faja, seguramente se le caerían sus pantalones, ¿verdad? No sería gracioso. Si, por ejemplo, no llevara los zapatos, no podría correr en medio de las piedras, en medio de los ríos. Alguien que estuvo en el ejército podría entender fácilmente de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver qué tan importante es que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios. Pero antes vamos a entrar un poquito en los pasajes que acabamos de leer. Las cosas que vemos tienen su origen en lo que no se ve. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el primer pasaje en el versículo 10. ¿Por qué el apóstol Pablo nos insta tanto y nos motiva a que nos fortalezcamos en el Señor? ¿Qué es eso de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Fortalecer dice que significa ponerse debajo o dentro de algo. Y recordemos que el Señor nos dice en San Juan 15, lo leímos la semana pasada, donde nos dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Y vean lo que dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, qué palabra más poderosa. Nosotros entonces, para estar fuertes en el Espíritu, necesitamos mantenernos adentro de Él, dentro de su presencia, refugiarnos bajo sus alas. En 1 de Pedro 1:5 dice, somos guardados por Él mediante la fe. Y cómo nosotros podemos estar dentro de la presencia del Señor, buscándolo, buscando su rostro, manteniéndonos en oración, en comunión con el Señor. Necesitamos tener comunión con Dios todos los días. Necesitamos orar todos los días. Necesitamos leer la palabra del Señor todos los días. Amén. Para nosotros estar fortalecidos necesitamos mantenernos pegados al árbol que es la vid verdadera. Separados de Él nada podemos hacer y por eso nosotros necesitamos estar en su presencia. ¿Qué cosas me separan a mí de la presencia de Dios? Muchas veces nuestros pecados, porque el hecho que seamos hijos del Señor no quiere decir que ya no pecamos, estamos pecando constantemente, pero la Biblia nos dice que confesemos nuestros pecados en 1 Juan 1 para que nosotros seamos sanados. También en Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
necesitamos entonces nosotros confesar nuestros pecados delante del Señor todos los días para que seamos libres y para que a través de esa confesión nosotros podamos sentir fortaleza. Entonces miramos en el verso 10 que necesitamos fortalecernos. Aprendimos ya que para fortalecernos tenemos que orar, leer la palabra, estar en la presencia del Señor y confesar nuestros pecados. En el verso 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podemos vestirnos de la armadura de Dios? Obedeciendo su palabra, obedeciéndolo a Él. Cuando nosotros obedecemos su palabra, nosotros cerramos las puertas al maligno. Y ahora entramos al verso 12, que es bien importante, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra carne ni sangre, sino contra principados. Nos empieza a enumerar la cantidad de espíritus demoníacos con los que luchamos nosotros todos los días, aunque no los podemos ver. Así como dice la palabra que el Señor envía a sus ángeles a guardarnos. ¿Por qué? ¿De qué nos van a guardar los ángeles? Porque también hay una gran cantidad de espíritus inmundos, de demonios que han sido enviados de parte del enemigo para atacarnos. ¿Cuál es su base principal de ataque del enemigo? Nuestra mente. Esa es la manera en la que él ataca nuestras vidas. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, entonces debemos entender una clave muy importante es saber que nuestra lucha no la tenemos con nuestra familia, con nuestra suegra, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la carne, con nuestros hermanos en la fe. Los problemas que nosotros podamos tener con los seres humanos muchas veces, si no es que el 100%, son trampas del enemigo, son estrategias que utiliza Satanás y que puede utilizar aún a los cristianos. Y usted me puede decir, no puede ser, no diga eso. Claro que sí, se lo puedo comprobar con la palabra. ¿Acaso no Pedro andaba con Cristo? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Cuando el Señor dijo que llegaba su hora, que tenía que entregar su vida, Pedro le dijo, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. El Señor le estaba diciendo claramente a Pedro, estás siendo usado por Satanás. Entonces muchas veces nosotros mismos podemos ser utilizados por el enemigo que pone pensamientos en nuestra mente y nosotros terminamos actuando como él quiere, peleando con nuestra familia, peleando con nuestros hijos o peleando con nuestro cónyuge. Así que nuestra guerra no es carnal, tenemos que entender eso, porque mientras nosotros no entendamos esa parte de la vida espiritual, vamos a estar peleando todo el tiempo y nunca vamos a obtener la victoria, porque estamos peleando con nuestras fuerzas. La guerra no es nuestra, la guerra es del Señor, nuestra guerra es espiritual. Cuando el rey Saúl manda a llamar a David y le ofrece su traje de guerrero de él, le ofrece su armadura para la guerra y dice que David se puso esa armadura y no pudo ni caminar con ella. Se la quitó, y este es un pasaje bien lindo que nos muestra que no necesitamos una armadura humana, no necesitamos armas para pelear. Lo que nosotros necesitamos para pelear son nuestras rodillas. Bendiciones, hermana Yadira, la amamos. Mi cuñado, un abrazo también. Extrañamos a toda la familia y es una bendición poder compartir con ustedes, aunque sea por medio de esta pantalla, y poder verlos y saludarlos. David no quiso la armadura de Saúl.
todas las piezas de nuestra armadura son importantes. Y vamos a seguir leyendo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado de esto, estar firmes. Una de las cosas que yo veo en este pasaje que el Señor me permite ver es que hay días en nuestra vida difíciles, pero hay días mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque hay días en que tenemos unas pruebas más grandes que otros días. Hay días en que sentimos que no tenemos fuerzas, que nuestras fuerzas desfallecen y le decimos al Señor, ya no aguanto más, porque estamos peleando con nuestras fuerzas, porque creemos que la batalla es nuestra. Y tenemos que entender que todo pasará. Dice la Biblia que Dios no dejará para siempre en aflicción al justo. Tenemos que ser probados. El apóstol Pedro nos aclara esto y nos dice, aunque por un poco de tiempo seamos probados un poquito más fuerte para que nuestra fe se haga más fuerte, porque nuestra fe es probada como el oro. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que las pruebas pasan y nosotros tenemos que seguir firmes después de que la prueba haya pasado. ¿De qué manera el enemigo opera? Y démonos cuenta en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Satanás nos deja ver una de las estrategias más grandes que él tiene para operar en nuestra contra. Y dice la palabra del Señor que en Génesis 3 él se le presenta a Eva como engañador. Que dice la Biblia también que Satanás es padre de mentira, que él miente desde el principio. Entonces, ¿de qué manera él ataca nuestra mente? Poniéndonos duda en nuestro corazón. Él quiere que dudemos de Dios, que dudemos de su promesa, que dudemos de su palabra. Y esto fue lo que hizo con Eva. Le dice, ¿acaso Dios no sabe? Dios sabe que si ustedes comen esto van a ser como Él, van a tener el conocimiento del bien y el mal. Y la serpiente empieza a hablarle a Eva, metiendo cizaña en su corazón, diciéndole, Dios no los ama a ustedes lo suficiente, si no los hubiera dejado que comieran de esa fruta para que se dieran cuenta también de lo bueno y lo malo como Él. Y de la misma manera Él ataca nuestra mente todo el tiempo poniendo duda en nuestro corazón. Si tú estás enfermo, el enemigo te va a decir que Dios no te va a sanar, que Dios se olvidó de ti, que Dios no te ama. Si tú estás pasando una situación económica, el enemigo te va a decir que no hay puertas abiertas para ti, que no hay oportunidades. Y cuánta cosa negativa tú escuches en tu mente son ataques del enemigo, porque la Biblia dice bien claro que nada malo puede salir de Dios. Así lo dice Santiago, que no hay maldad en el corazón de Dios, porque Él es la esencia de todo lo bueno. También dice Génesis que vio el Señor todo lo que había hecho y todo era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno y todo es para nuestro bien. Él quiere que nosotros creamos, que nosotros nos aferremos a sus promesas, y cuando vengan las dudas a nuestra mente y nos ataquen de tal manera, nosotros para eso tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos de sus promesas, llenarnos de esas promesas que son buenas, que son hermosas, que son fieles, que son verdaderas. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestra fe todos los días. ¿Cómo? A través de la palabra, memorizando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a servir para cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo empieza a ponernos en la mente
cosas negativas, a hablarme de mi pasado, a decirme, pero tú hablas de Dios, tú predicas, tú haces eso y todo lo que tú hiciste antes y todos tus pecados. Yo puedo decirle con fe y con la certeza que me da la palabra del Señor. El Señor dice que Él borró mis rebeliones por amor de su nombre y que esa deuda fue cancelada. Yo no te debo nada, Satanás. Yo soy libre porque la sangre de Cristo me hizo libre. Y así nosotros podemos utilizar cada promesa que Dios dejó en su palabra para contrarrestar todos los ataques del enemigo. La duda que Satanás va a poner en nuestra mente siempre va a ser acerca de la veracidad de Dios. Pero nosotros tenemos nuestras promesas de la palabra para que nosotros podamos fortalecernos. Estar fortalecidos es estar bajo el poder de Dios, es estar bendecido, y la bendición viene acompañada de obediencia. Cuando nosotros estamos bajo la bendición de Dios es fácil obedecer. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, somos llenos del Espíritu Santo que nos fortalece, y dice la palabra que Él nos guía, Él nos enseña todas las cosas que nosotros debemos de saber. Si nosotros estamos constantemente apegados a Él, a sus promesas y a su palabra, no es tan fácil que nos desviemos, porque el Espíritu Santo no nos deja caer. Dice la Biblia que aun cuando nosotros no podemos interceder, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que es el Evangelio del Señor. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el aprecio del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, fortalecer nuestra fe quiere decir llenarnos de la palabra, llenar nuestra mente de la palabra del Señor, para que cuando los dardos del maligno vengan, nosotros tengamos con qué defendernos. Aunque Él nos diga que estamos perdiendo la batalla, nosotros recordémosle que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque nosotros sintamos que no tenemos fuerzas, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú pierdes tus fuerzas, entonces el Espíritu Santo nos renueva las fuerzas, porque dice la palabra que Él da fuerzas al cansado y fortalece al que no tiene ninguna. Que si nosotros esperamos en el Señor, tendremos nuevas fuerzas como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros desobedecemos al Señor, automáticamente si no estamos bajo las alas del Señor, si no estamos bajo el poder del Señor, estamos bajo el poder del maligno. ¿Y qué implica eso? Que entonces estaremos en desobediencia, estamos tan débiles cuando nosotros no obedecemos al Señor. Somos presa fácil para el enemigo. Por eso les insto en esta tarde que tomemos autoridad en el nombre del Señor y que se levante con sus fuerzas, y que recuerde que la palabra del Señor dice que Él prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin. No estamos solos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra espada, y cuando nos dice que tenemos en nuestras manos una espada de doble filo, es porque el Señor nos dio esta espada para defendernos. Tenemos promesas en el Nuevo Testamento que se cumplieron. En el Antiguo Testamento tenemos promesas que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Estas son los dos lados de nuestra espada. Son los dos filos que nos ayudan a defendernos del enemigo. Orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella. La pregunta es, ¿cuánto tiempo usted utiliza para orar? ¿Cuántas veces usted al día ora? A veces pensamos que orar es tener que estar todos los días, todo el día arrodillados. Y no, podemos estar haciendo nuestras cosas, nuestros quehaceres como amas de casa, en su trabajo, donde usted esté. Recordemos lo que el Señor le dice a Josué: medita en esta palabra de día y de noche. Cuando nosotros meditamos en su palabra, también es hablar con Dios, también es orar con Dios. Cuando usted va en su camino hacia su trabajo o de regreso, usted puede estar en su vehículo hablando con Dios, diciéndole: Padre, gracias, gracias por guardarme, gracias por cuidarme. No necesitamos estar todo el tiempo con los ojos cerrados, porque entonces dejaríamos de ser gente normal. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, tenemos que poner los pies sobre la tierra, velando todo el tiempo en el Espíritu. Quiere decir que aunque yo esté ocupado haciendo mis quehaceres, haciendo las cosas que tengo que hacer durante el día, debo estar todo el tiempo en esa comunión con el Señor. Que no perdamos nuestra comunión ni un solo instante, porque un instante que nosotros perdamos nuestra comunión y el enemigo nos cae. Recordemos que Pedro nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no nos puede tocar. Cuando nos está diciendo que él anda como león rugiente, él como león, no es un león verdadero. Satanás siempre imita a Dios. Y recordemos que el león de la tribu de Judá es nuestro Jesucristo. Él ruge alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para amedrentarnos, para acusarnos, para desviarnos de nuestro verdadero enfoque. Bendiciones a los que se conectaron, a los que están por ahí. Estoy viendo algunas personitas que nos están visitando. Qué bendición que puedan estar con nosotros. Voy a terminar entonces este precioso tema en el Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y quiero compartir este pasaje de un pastor muy querido que me gustó muchísimo y quise compartirlo con ustedes porque llenó mi corazón. Este pasaje nos habla de las luchas internas que puedes vivir como persona. Existe una diferencia entre confiar en Dios y mantener continuamente una confianza plenamente en Él. La estrategia del enemigo es hacer que pierdas la confianza en Dios, que te sientas desilusionado de Él, que creas que Dios te falló, pero es el momento de la prueba. Es en el momento de la prueba donde debes aferrarte a las promesas de Dios sin importar las circunstancias, lo que las circunstancias puedan reflejar. Confía en Dios, Él es la fuerza de resistencia en medio de la adversidad, que tu confianza y fe vivan intactas hasta el final. Entonces, me gustó mucho lo que él compartió porque es lo que yo estaba estudiando esta tarde. Él continuamente quiere desviar nuestra mirada y hacernos creer de que Dios nos miente, de que las promesas de Dios no son fieles. O a usted no le pasa por la mente alguna vez que dice: ¿y si este virus no se quita? ¿Y si Dios no viene? ¿Y no dice la palabra del Señor que sus promesas son fieles y verdaderas, que Él no retarda sus promesas, aunque algunos las tengan por tardanza, que su palabra se cumplirá desde la A a la Z, que el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará? Así es que si usted ha tenido alguna duda en su corazón
acerca de la veracidad de Dios. Le pido que cuando lleguen esos pensamientos a su mente, deséchelos en el nombre de Jesús y recuerde la vida que tiene ahora. Recuerde de dónde Dios nos trajo y dónde Dios nos tiene ahora. Su amor es tan grande y nunca nos va a fallar porque su palabra es verdadera y es eterna. Quiero recordarle que si alguno de los que nos está acompañando hoy está escuchando este mensaje por primera vez, si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, hoy es el día que lo tiene que recibir. Hoy es su día de salvación. Usted puede cerrar sus ojos allí donde está y decirle: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando usted está haciendo eso, usted está asegurando su pasaje de ida a la eternidad, porque el Señor nos ofrece que estaremos con Él reinando por los siglos de los siglos. También quiero orar por ustedes que están con nosotros, hermanos, en esta tarde y amigos. Quisiéramos orar para que su fe no decaiga en medio de todas estas pruebas que estamos pasando. Todo pasará, esta prueba pasará. La fidelidad de nuestro Dios es tan grande que Él no nos dejará para siempre. Y voy a compartirle este último pasaje que yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Es en el Salmo 91, en el verso 14 y al 16 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en el día de la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? A través de esta palabra, a través de esa promesa tan grande que el Señor nos da, que Él estará con nosotros todos los días, aunque estemos en angustia, Él estará ahí. Y que dice también que por cuanto hemos puesto nuestro amor en Él, Él nos librará, que le invocaremos y Él nos responderá. Cuando nosotros oramos al Señor, Él nos oye y Él nos contesta siempre. Lo que pasa que no siempre Él nos da la respuesta que nosotros queremos, porque Él sabe que es lo mejor para sus hijos como buen padre. ¿O acaso usted como padre le da a su hijo algo que sabe que le va a hacer daño? Así es nuestro Padre Celestial. A veces Él no nos da cosas que estamos pidiendo porque Él sabe que nos van a afectar. A veces Dios no nos da un trabajo que nosotros pedimos porque Él sabe que ese trabajo nos puede apartar del Señor, de su presencia. A veces Él no nos da el carro que queremos, la casa que queremos, porque Él sabe, Él conoce nuestro corazón, Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón, pero Él siempre contesta porque Él es nuestro Padre. Cierre sus ojos ahí donde está y permítame que oremos juntos al Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, unidos. Padre, hemos aprendido en esta tarde que necesitamos fortalecernos en tu poder, Señor, y en tu fuerza. Necesitamos que nuestra fe se fortalezca, Señor, y te pedimos humildemente en esta tarde que nos ayudes, Padre. Como te decían los discípulos, aumenta nuestra fe. A veces nuestra fe, ese granito que tenemos de fe, que es como una semilla de mostaza, Señor, a veces no logramos ver esa semillita de tan pequeña que es y nos debilitamos por las pruebas. Pero tú prometiste, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Fortalécenos a través de tu Espíritu Santo para que en medio de estas pruebas
nos mantengamos fuertes, Señor. Así como tú guardaste a Daniel en medio de los leones, así como tú guardaste a Daniel en medio de aquel horno de fuego, Señor, y el ángel de Jehová estaba ahí con él y lo guardó para que las llamas no lo tocaran ni a él ni a sus amigos, Señor. Así fortalécenos a nosotros, fortalece a mis hermanos que están pasando pruebas más grandes que otros, Padre. Dale las fuerzas y envía esta palabra a sus corazones para que ellos se fortalezcan y crean que tú eres nuestro Dios y que aún en medio de las pruebas más grandes tú estarás con nosotros, Señor, y nos ayudarás, nos fortalecerás y nos levantarás con la diestra de tu justicia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Como siempre, recordándole que comparta esta palabra con sus amigos por Messenger, por la página principal, si ha sido de bendición para usted. No se quede con la comida que ha sido de buen sabor para su boca. Comparta esta palabra con otros para que sea de bendición. Saludos a nuestro hermano Rodrigo Vega. Los extrañamos a todos. Que el Señor les bendiga. Como siempre, déjenos sus comentarios, déjenos sus peticiones para que podamos seguir orando por ustedes. Y que el Señor les bendiga. Nos vemos a la próxima.